Hola a todos, en este tutorial vamos a trabajar sobre algunos puntos de la guía número 5 de tabla periódica. Vamos a empezar revisando algunos conceptos. Ya hemos visto en la teoría que el inicio de la tabla periódica fue justamente el descubrimiento de las tendencias periódicas que existen entre las propiedades físicas y químicas de los elementos. A continuación vamos a ver algunas propiedades que influyen en el comportamiento de los elementos que estén en el mismo grupo o periodo. Vamos a empezar con el tamaño. El tamaño está relacionado con numerosas propiedades físicas incluidas la densidad y los puntos de fusión y ebullición, y puede venir indicado, según corresponda, por el radio atómico o el radio iónico. Vamos a empezar por el radio atómico. Este se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos adyacentes. Imagínense que estos dos círculos representan dos átomos adyacentes. Eso quiere decir que está uno bien pegadito al otro y que los dos puntitos negros en el centro son los núcleos de esos átomos. Entonces, si mido la distancia que hay entre esos dos núcleos y tomo justamente la mitad de esa distancia, ese es el radio atómico. Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias periódicas de esta propiedad? Es decir, cómo varía el radio atómico a lo largo de la tabla periódica. Dentro de un mismo grupo, el radio atómico aumenta con el número atómico Z, de arriba hacia abajo en la tabla periódica. Esto se debe a que el tamaño del orbital aumenta con el número cuántico principal n, que también aumenta en ese sentido. Mientras más grande sea el tamaño del orbital, mayor va a ser el radio de ese átomo. Dentro del mismo periodo, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda, en el orden inverso a la carga nuclear efectiva. Esto se debe a que cuando tiene mayor carga, el electrón es atraído con más fuerza hacia el núcleo, haciendo que el tamaño disminuya. Por eso, a mayor carga, menor tamaño. Pasemos ahora a ver el radio iónico. El radio iónico es el radio de un catión o un anión. Cuando un átomo neutro se convierte en un ión, vamos a esperar que se produzca un cambio en su tamaño. Cuando se forma un catión, el átomo pierde uno o más electrones. Esto hace que el efecto de repulsión electrón-electrón disminuya, manteniéndose constante la carga nuclear. Y como consecuencia, la nube electrónica se contrae y el catión es más pequeño que el átomo. En este ejemplo, tenemos el átomo de sodio que pierde un electrón para formar el catión sodio. Y vamos a tener que el radio del catión va a ser menor que el radio del átomo neutro. Por otra parte, si el átomo forma un anión, su tamaño o radio aumenta, debido a que la carga nuclear permanece constante, pero la repulsión que resulta por la adición de uno o más electrones aumenta el tamaño de la nube electrónica, haciendo que el radio del anión aumente. Por lo tanto, el radio aumenta. En este caso tenemos, por ejemplo, el flúor, que gana un electrón para formar el anión. Y vamos a tener que el radio del anión va a ser mayor que el radio del átomo de flúor. Veamos algunos ejemplos de cómo varía el radio cuando un átomo forma cationes. Por ejemplo, tenemos el litio. El litio es un átomo cuya tendencia es perder un electrón de la capa de valencia, formando el catión litio, uno con carga, uno positivo. Debido a los fenómenos que contamos anteriormente, en el catión la nube electrónica se contrae y el radio disminuye. Lo mismo ocurre con otros cationes como el sodio y el potasio, para los cuales también el radio del catión es menor que el del átomo neutro. Si vemos estos elementos en la tabla periódica, podemos observar que todos estos elementos pertenecen al mismo grupo. Por lo tanto, si bien el radio del catión es menor que el radio atómico,
se sigue manteniendo la tendencia que observamos anteriormente, que el radio aumenta de arriba hacia abajo en la tabla periódica. ¿Qué pasa con elementos que son de distinto grupo? En este caso, la comparación solo tiene sentido si son isoelectrónicos. Por ejemplo, si enlazamos cationes isoelectrónicos, como por ejemplo el aluminio, el magnesio y el sodio, vamos a notar que los iones tripositivos, es decir, los que tienen 3 cargas positivas, son más pequeños que los iones dipositivos, es decir, los que tienen 2 cargas positivas, los cuales a su vez son más pequeños que los monopositivos, es decir, los que tienen una sola carga. Estos 3 elementos pertenecen al mismo periodo y tienen la misma cantidad de electrones, pero como el aluminio tiene un protón más que el magnesio, la nube electrónica del aluminio es atraída con más fuerza hacia el núcleo y por lo tanto el radio es más pequeño. Lo mismo ocurre entre el magnesio y el sodio. La tendencia en la tabla periódica es que el tamaño aumenta de derecha a izquierda. Con los aniones vamos a ver un comportamiento muy similar. Para aniones del mismo grupo, como el oxígeno, el azufre y el selenio, el anión tendrá un radio mayor que el de su átomo neutro, debido a la expansión de la nube electrónica, como dijimos anteriormente, como consecuencia de la adición de electrones. La tendencia en la tabla periódica se mantiene y el tamaño aumenta de arriba hacia abajo. Cuando los elementos no pertenecen al mismo grupo, pero son isoelectrónicos, como el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, vamos a observar que el radio aumenta a medida que avanzamos desde los iones mononegativos, con carga -1, hacia los dinegativos y así sucesivamente. Esto se debe porque a medida que agregamos más cantidad de electrones, la nube electrónica se expande debido a que el efecto repulsión electrón-electrón aumenta. Y la tendencia en la tabla periódica va a ser que el radio iónico aumenta de derecha a izquierda dentro del mismo periodo. Si bien podemos encontrar en la bibliografía datos de radios atómicos y radio iónicos de la mayoría de los elementos, nosotros solamente vamos a utilizar las tendencias de cómo varía tanto el radio atómico o el radio iónico dentro de la tabla periódica. Un ejemplo típico de aplicación de estos conceptos es el problema número 6 de la guía de tabla periódica, en el cual tenemos dadas las especies de cada inciso, átomos y o iones, marcar con un círculo aquella que cumpla con la propiedad requerida. Solamente vamos a desarrollar algunos puntos del problema número 6, no todos. Primero tenemos en el punto A que tenemos que determinar cuál de estas especies tiene mayor radio iónico. Como la palabra lo indica, tenemos iones, en este caso cationes con la misma carga positiva más 1. Si ubicamos estos elementos en la tabla periódica, vemos que los elementos que dan origen a estos cationes pertenecen al mismo grupo. Por lo tanto, el radio iónico aumenta de arriba hacia abajo. Si los ordenamos de mayor a menor, vamos a tener que el radio del rubidio es mayor que el radio del potasio y este a su vez mayor que el del sodio. Entonces, finalmente podemos decir que de este conjunto de cationes, el que tiene mayor radio iónico es el rubidio. En el punto B tenemos que determinar el menor radio atómico. Como la palabra nos indica, se trata de átomos neutros. Si vemos estos elementos en la tabla periódica y tenemos en cuenta que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, podemos ordenar los radios atómicos de menor a mayor como el flúor es el elemento que está más arriba y más a la derecha de todos, entonces va a ser el que tenga el menor radio. Le sigue luego el azufre,
y por último el arsénico. Entonces, respondiendo a la pregunta, de estas especies o de estos átomos, el que tiene menor radio atómico es el flúor. El punto D nos pide determinar el mayor tamaño. La diferencia con los puntos anteriores es que ahora no nos pide específicamente radio iónico o radioatómico, sino que habla de tamaño general. Y esto es porque tenemos que comparar el tamaño de iones y átomos. Lo que primero voy a tener en cuenta es que el tamaño del catión, en este caso, es menor que el de su átomo neutro, porque ya vimos anteriormente que si quitamos electrones, la repulsión electrón-electrón disminuye y por lo tanto la nube electrónica se contrae. Entonces, el átomo de hierro va a tener un radio mayor que sus dos cationes. Además, ya sabemos que los iones tripositivos con carga 3 positiva son más pequeños que los dipositivos. Y esto se debe porque a medida que yo voy quitando los electrones, el efecto de repulsión se reduce cada vez más y la nube electrónica se contrae cada vez más. Esto hace que el tamaño del ion vaya haciéndose más pequeño a medida que yo saco más electrones. Entonces, si yo ordeno de manera creciente el tamaño de estas especies, voy a tener primero con mayor tamaño el hierro, luego le va a seguir el hierro 2 positivo y por último el catión hierro 3 positivo. De esta forma voy a tener que el de mayor tamaño es el átomo de hierro. Con esto hemos terminado de dar un vistazo general a una propiedad fundamental cuando estudiamos el comportamiento de átomos e iones, que es el tamaño. Sin embargo, hay otras propiedades que afectan no solo las propiedades físicas de los elementos, sino también su comportamiento químico. En estas propiedades tenemos aquellas relacionadas con la energía. Vamos a verlas muy rápidamente. Tenemos la energía de ionización, que básicamente nos indica la cantidad de energía que necesitamos para desprender un electrón del estado fundamental, y lo que nos da es la tendencia del elemento a formar cationes. La afinidad electrónica, que nos dice qué tan fácil es para un elemento aceptar electrones y formar aniones. Y por último, la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo de atraer un electrón hacia sí cuando está combinado con otro átomo. Esto lo van a ver mejor en el próximo tema de uniones químicas. Si bien existen tablas de todos estos valores y las van a poder ver en el libro, en la bibliografía que le damos, la idea es que simplemente veamos cómo varían estas propiedades o cuál es su tendencia en la tabla periódica. Y básicamente estas tres propiedades relacionadas con la energía siguen la misma tendencia, aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, que no hace falta que se aprendan los valores ni usen las tablas, sino que simplemente uno identifique la variación de estas propiedades o la tendencia de estas propiedades dentro de la tabla periódica. Con esto hemos terminado por ahora. Muchas gracias a todos.